El dinero que trabaja mientras duermes. Imagina que llega el final del mes. Has trabajado, has cobrado tu sueldo, has pagado el alquiler, las facturas, la comida, el transporte. Quizá también has salido a cenar. Has comprado alguna cosa que necesitabas y otra que, siendo sinceros, probablemente no necesitabas. Y entonces, miras tu cuenta bancaria y piensas, ¿dónde se ha ido todo mi dinero? Si alguna vez has tenido esta sensación, no eres la única persona. Millones de personas trabajan durante años, reciben ingresos regularmente y, sin embargo, sienten que nunca consiguen avanzar económicamente. Pero hoy vamos a cambiar una idea fundamental. Porque mejorar tus finanzas no empieza necesariamente por ganar muchísimo dinero. Empieza por entender qué ocurre con el dinero que ya tienes. En este vídeo vamos a conocer a Clara, una persona completamente normal que quiere dejar de vivir de sueldo en sueldo. A través de su historia aprenderemos 5 conceptos fundamentales. Cómo empezar a ahorrar, cómo crear un fondo de emergencia. ¿Qué diferencia hay entre ahorrar e invertir? ¿Qué es el interés compuesto y por qué el tiempo puede ser uno de tus mayores aliados financieros? Y lo mejor es que no necesitas ser economista. No necesitas saber matemáticas complicadas. Y tampoco necesitas empezar con miles de euros. Solo necesitas entender cómo funciona el juego. El problema de Clara. Clara tenía 29 años. Tenía un trabajo estable y recibía 1.800 euros al mes después de impuestos. Sobre el papel, no estaba tan mal. Pero había un problema. A principios de cada mes sentía que tenía bastante dinero. Y a finales de mes sentía que no tenía ninguno. El día que cobraba pensaba, este mes voy a organizarme mejor. Pero entonces llegaban los gastos. Alquiler, 750 euros. Comida, 300. Transporte, 100. Facturas, 150. Suscripciones, 40. Salir con amigos, 150. Compras y pequeños gastos, 200. Y cuando hacía las cuentas prácticamente no quedaba nada. Un mes consiguió guardar 30 euros. Otro mes, 50. Y otro mes tuvo un gasto inesperado y terminó utilizando esos 50 euros. Clara empezó a pensar que el problema era que no ganaba suficiente. Cuando gane 2.200 euros al mes, entonces sí podré ahorrar. Pero había algo que todavía no entendía. Si cada aumento de ingresos iba acompañado de nuevos gastos, podía ganar 2.200, 2.500 o incluso 3.000 euros y seguir sintiendo exactamente lo mismo. Porque existe una trampa muy común. Cuando nuestros ingresos aumentan, nuestros gastos también pueden aumentar. Un piso más grande, un coche mejor, más restaurantes, más viajes, más compras, más suscripciones. Y sin darnos cuenta, seguimos viviendo al límite. Un viernes por la tarde, Clara quedó con su amigo Daniel. Él sabía bastante de finanzas personales y Clara decidió contarle su problema. Trabajo todo el mes y al final no tengo nada. Daniel sonrió. ¿Sabes cuál es tu primer problema? Que gano poco. No necesariamente. Tu primer problema es que estás intentando ahorrar el dinero que sobra. Clara se quedó pensando. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Daniel respondió. En lugar de ahorrar lo que sobra después de gastar, 0. Decide primero cuánto vas a ahorrar y después organiza tus gastos con el dinero restante. Y esa pequeña diferencia iba a cambiar la relación de Clara con el dinero. Pagarte a ti misma primero. Daniel le explicó un concepto muy sencillo. Págate a ti misma primero. Supongamos que ganas 1.800 euros. Si esperas hasta el día 30 para ver cuánto queda, probablemente el resultado será muy pequeño. Pero imagina que el día que recibes tu sueldo, apartas automáticamente 100 euros. Number 500. No una cantidad imposible. Simplemente 100. Entonces tu presupuesto real para el resto del mes pasa a ser de 1.700 euros. Clara decidió probar. El siguiente día de cobro hizo una transferencia automática de 100 euros a otra cuenta. Y entonces, ocurrió algo curioso. Durante los primeros días, sentía que tenía menos dinero. Pero después de unas semanas se acostumbró. Su cerebro empezó a considerar esos 100 euros como dinero que no estaba disponible para gastar. Al final del primer mes tenía 100 euros. Al segundo, 200. Al tercero, 300. Al cabo de 6 meses, 600 euros. Y todavía no había cambiado de trabajo. No había recibido una herencia. No había ganado la lotería. Simplemente había creado un sistema. Y esta es una de las grandes lecciones de las finanzas personales. Un buen sistema suele ser más importante que depender de la fuerza de voluntad. Porque si todos los meses tienes que tomar la decisión de ahorro o gasto,
Vas a tener que luchar contra la tentación una y otra vez. En cambio, si el ahorro se produce automáticamente, reduces la cantidad de decisiones que tienes que tomar. Es parecido a cualquier otro hábito. No necesitas motivarte cada mañana para lavarte los dientes. Forma parte de tu rutina. Con el ahorro puede ocurrir lo mismo. Ahora bien, hay una pregunta importante. ¿Cuánto deberías ahorrar? No existe un porcentaje universal que funcione para absolutamente todo el mundo. Algunas personas pueden ahorrar un 5%, otras un 10%, otras un 20%, y algunas, durante determinados momentos de su vida, quizá no puedan ahorrar nada. Lo importante es empezar con una cantidad que sea sostenible, porque ahorrar 300 euros durante un mes y abandonar después no necesariamente es mejor que ahorrar 50 euros todos los meses durante varios años. La constancia importa. El fondo de emergencia. Clara llevaba 6 meses ahorrando. Tenía 600 euros. Y entonces ocurrió algo que nadie había planeado. Su coche tuvo una avería. La reparación costaba 450 euros. Antes de empezar a ahorrar, Clara habría tenido que utilizar una tarjeta de crédito o pedir dinero prestado. Pero esta vez fue diferente. Tenía un pequeño colchón. Pagó la reparación y todavía conservó 150 euros. Aquella situación le enseñó otra lección. Ahorrar no sirve solamente para comprar cosas en el futuro. También sirve para protegerte de los imprevistos. Por eso uno de los primeros objetivos financieros debería ser construir un fondo de emergencia. ¿Para qué sirve? Para situaciones que no forman parte de tus gastos normales. Una avería, una reparación importante, una pérdida temporal de ingresos, una emergencia familiar, un gasto necesario que no habías previsto. La idea no es tener una cuenta para gastar impulsivamente. La idea es tener una red de seguridad. Ahora bien, ¿cuánto dinero debería haber en ese fondo? No existe una cifra mágica. Una referencia habitual es intentar acumular varios meses de gastos esenciales. Pero la cantidad adecuada depende de tu situación. Si tienes ingresos muy estables, pocas obligaciones y una red familiar sólida, tus necesidades pueden ser diferentes a las de alguien que trabaja por cuenta propia. Tiene ingresos variables o mantiene económicamente a otras personas. Por eso, es mejor pensar en meses de gastos esenciales. No simplemente en una cifra arbitraria. Por ejemplo, supongamos que Clara necesita 1.300 euros al mes para cubrir sus gastos básicos. Si quiere tener un fondo equivalente a 3 meses, su objetivo sería 1.300 multiplicado por 3. Esos son 3.900 euros. Puede parecer muchísimo al principio, pero no tiene que conseguirlo de golpe. Si empieza con 100 euros al mes, llegará poco a poco. Y aquí aparece otra idea importante. No necesitas alcanzar tu objetivo final mañana para estar mejor que ayer. Puedes construir seguridad financiera por etapas. Primero, 500 euros. Después, 1.000 euros. Después, un mes de gastos. Después, 2 meses. Y así sucesivamente. Ahorrar no es lo mismo que invertir. Una vez que Clara empezó a crear su fondo de emergencia, Daniel le hizo otra pregunta. ¿Sabes qué diferencia hay entre ahorrar e invertir? Clara respondió. No es prácticamente lo mismo. No, y esta diferencia es fundamental. Ahorrar significa reservar dinero para utilizarlo en el futuro. Por ejemplo, dinero para una emergencia, para una compra importante, para unas vacaciones, o para un objetivo a corto plazo. Invertir, en cambio, significa poner dinero en determinados activos con la expectativa de obtener un rendimiento. Por ejemplo, acciones, bonos, fondos de inversión u otros instrumentos financieros. Pero invertir implica riesgo. Y aquí hay una regla que cualquier principiante debería recordar. No existe una inversión con rentabilidad garantizada y riesgo cero en términos generales. Si alguien te promete ganar muchísimo dinero rápidamente y sin riesgo, deberías desconfiar. Clara comprendió entonces que no tenía sentido invertir el dinero que necesitaba para una emergencia. Si mañana necesitaba pagar una reparación y el mercado estaba cayendo, podría verse obligada a vender una inversión en un mal momento. Por eso decidió separar sus objetivos. Su fondo de emergencia tendría una función: protegerla. Y el dinero que no necesitara durante mucho tiempo podría tener otra función: crecer. Esta distinción es sencilla pero tremendamente importante. Dinero para el corto plazo. Normalmente necesita seguridad y liquidez. Dinero para objetivos de largo plazo. Puede tener sentido considerar inversiones adecuadas a tu perfil de riesgo y horizonte temporal. No se trata de elegir entre ahorrar o invertir.
Se trata de entender para qué sirve cada euro. El interés compuesto. Y entonces, Daniel le habló a Clara de algo que cambiaría completamente su manera de pensar. El interés compuesto. Imagina que tienes 1.000.000 de euros y consigues una rentabilidad del 5% en un año. Al final del año tendrías aproximadamente 1.050.000 euros. Antes de impuestos, comisiones y suponiendo que esa rentabilidad se mantiene. Ahora imagina que no retiras esos 50 euros. Los dejas invertidos. El siguiente rendimiento ya no se calcula solamente sobre los 1.000 euros iniciales. Se calcula sobre una cantidad mayor. Es decir, tu dinero empieza a generar dinero sobre el dinero que ya había generado. Eso es el interés compuesto. Y su verdadero poder aparece con el tiempo. No necesitas memorizar fórmulas complicadas. Quédate con esta idea. Cuanto más tiempo permites que tus rendimientos permanezcan invertidos, mayor puede ser el efecto acumulativo. Por ejemplo, imaginemos, solo como ejemplo matemático, no como promesa de rentabilidad, que alguien invierte 100 euros al mes y obtiene una rentabilidad media anual hipotética del 7%. Después de 10 años habría aportado 12,000 euros, pero el valor final podría ser superior a las aportaciones debido al crecimiento acumulado. Y si ese mismo hábito se mantuviera durante 20 o 30 años, la diferencia podría ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque los primeros años construyen la base, y posteriormente esa base puede empezar a generar crecimiento sobre crecimiento. Pero hay algo todavía más importante. El interés compuesto funciona en ambos sentidos. También puede trabajar en tu contra. Las deudas con intereses pueden crecer si no se controlan. Por ejemplo, una deuda de tarjeta de crédito con un interés elevado puede hacer que una pequeña cantidad pendiente se convierta en un problema considerable si se acumula y no se paga. Por eso, cuando hablamos de que el dinero puede trabajar mientras duermes, hay que entender que puede hacerlo a tu favor o en tu contra. La diferencia está en cómo utilizas el sistema financiero. El tiempo es más importante de lo que parece. Clara hizo entonces una pregunta. ¿Y cuánto dinero necesito para empezar a invertir? Daniel respondió, esa no es la primera pregunta que deberías hacerte. Entonces, ¿cuál? ¿Cuándo vas a empezar? Porque muchas personas esperan a ganar más, esperan a tener el momento perfecto, esperan a saberlo todo, esperan a que el mercado esté tranquilo, esperan a tener 10.000 euros. Y mientras esperan, pasan los años. El tiempo tiene un valor enorme cuando hablamos de inversión a largo plazo. Por supuesto, eso no significa que debas invertir sin conocimientos, ni que debas invertir dinero que vas a necesitar pronto, ni que debas asumir riesgos que no puedes soportar. Significa que una vez que tienes unas finanzas básicas ordenadas, empezar a aprender y actuar de forma prudente puede ser más importante que esperar eternamente a encontrar el momento perfecto. Supongamos que dos personas tienen exactamente el mismo objetivo. La primera empieza a ahorrar e invertir una cantidad razonable a los 25 años. La segunda empieza a los 35. Incluso, si ambas aportan cantidades similares posteriormente, la primera ha tenido 10 años adicionales para que sus aportaciones y posibles rendimientos se acumulen. Por eso, existe una frase muy conocida en el mundo de la inversión. El mejor momento para plantar un árbol fue hace muchos años. El segundo mejor momento es ahora. La frase no significa invierte inmediatamente en cualquier cosa. Significa, no subestimes el valor de empezar a construir buenos hábitos cuanto antes. Los errores que Clara dejó de cometer. Durante este proceso, Clara descubrió que no necesitaba convertirse en una experta financiera. Necesitaba evitar algunos errores básicos. El primero, gastar todo lo que gana. El segundo, utilizar deuda cara para financiar un estilo de vida que no puede permitirse. El tercero, invertir sin entender dónde está poniendo su dinero. El cuarto, perseguir ganancias rápidas. Y el quinto, abandonar el plan porque un mes no puede ahorrar. Este último es especialmente importante. Imagina que Clara consigue ahorrar 100 euros durante 10 meses. Tiene 1.000 euros. Pero en el 11º mes tiene un gasto inesperado y no puede ahorrar nada. Eso no significa que haya fracasado. Su objetivo no debería ser una racha perfecta. Su objetivo debería ser construir una tendencia sostenible. Porque las finanzas personales no son un examen que puedes aprobar o suspender en un solo día. Son un proceso. Habrá meses buenos. Habrá meses malos. Habrá gastos inesperados. Habrá oportunidades. Y habrá errores. Lo importante es aprender y continuar. Clara también empezó a revisar sus gastos.
no para eliminar absolutamente todo lo que disfrutaba. De hecho, descubrió algo interesante. Cuando empezó a controlar su dinero, no quería dejar de salir con sus amigos. Tampoco quería vivir sin vacaciones. No quería convertirse en una persona que nunca disfrutaba de su dinero. Lo que quería era decidir conscientemente dónde gastarlo. Y esa es otra diferencia importante. Tener unas buenas finanzas no significa no gastar. Significa que tus gastos deberían estar alineados con tus prioridades. Puedes gastar dinero en las cosas que realmente valoras, pero necesitas saber cuánto puedes permitirte gastar sin destruir tus objetivos financieros. El nuevo sistema de Clara. Un año después de aquella conversación con Daniel, Clara había cambiado completamente su sistema. El día que recibía su sueldo, primero, una transferencia automática iba a su ahorro. Después pagaba sus gastos esenciales. Mantenía su fondo de emergencia separado. Y el dinero destinado al largo plazo tenía una estrategia diferente. Además, una vez al mes revisaba 4 números: ingresos, gastos, ahorro, patrimonio. No necesitaba pasar horas mirando su cuenta bancaria. No necesitaba comprobar el mercado cada 5 minutos. No necesitaba perseguir la última moda financiera de Internet. Simplemente sabía qué estaba haciendo. Y poco a poco comenzó a notar algo diferente. Ya no sentía que el dinero desaparecía. Ahora tenía un propósito. Cada euro tenía una función. Una parte pagaba su vida actual, otra protegía su futuro, y otra podía crecer a largo plazo. Entonces comprendió algo. El objetivo de las finanzas personales no era convertirse en millonaria, al menos no necesariamente. El objetivo era tener más control, más opciones, más seguridad, más libertad para tomar decisiones. Porque imagina lo que cambia cuando tienes un fondo de emergencia. Una avería ya no significa una crisis. Una pérdida temporal de ingresos ya no significa necesariamente entrar inmediatamente en deuda. Y cuando además tienes inversiones a largo plazo, estás construyendo algo que puede ayudarte en el futuro. Eso es lo que significa que tu dinero pueda trabajar mientras duermes. No es magia, no es dinero gratis. Es tiempo, ahorro, disciplina, riesgo controlado y crecimiento compuesto. Conclusión. Volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Dónde se va todo tu dinero? La respuesta puede parecer sencilla, pero es poderosa. Si no decides tú dónde va tu dinero, probablemente otras cosas decidirán por ti. Publicidad, compras impulsivas, deudas, suscripciones, gastos pequeños, estilo de vida. Y cuando quieres darte cuenta, ha pasado otro mes. Pero puedes empezar a cambiarlo. No necesitas empezar con miles de euros. Puedes empezar con 10, con 20, con 50, con 100. La cantidad inicial es menos importante que crear el hábito. Primero, aprende a gastar menos de lo que ingresas. Después crea un fondo de emergencia. Después, entiende tus deudas. Después, aprende sobre inversión. Y cuando estés preparado para invertir a largo plazo, recuerda que el tiempo y el interés compuesto pueden ser aliados poderosos, aunque ninguna inversión esté libre de riesgo. Y sobre todo, no busques hacerte rico rápidamente. Busca construir una situación financiera que mejore poco a poco, porque el dinero no debería ser solamente algo que ganas y gastas. También puede ser una herramienta para comprar tiempo, para reducir preocupaciones, para afrontar imprevistos, y con el tiempo, para darte más libertad. Clara empezó con 100 euros al mes. No parecía una cantidad extraordinaria, pero cambió la dirección de su vida financiera. Y quizá esa sea la lección más importante de todas. No necesitas cambiarlo todo hoy. Solo necesitas empezar a tomar mejores decisiones con el dinero que tienes. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor cómo funcionan el ahorro, el fondo de emergencia y el interés compuesto, suscríbete al canal. En el próximo capítulo continuaremos con otra historia y aprenderemos una de las lecciones financieras más importantes. ¿Por qué una deuda puede hacerte perder años de progreso? Y cómo empezar a salir de ella. Nos vemos en la próxima historia.